Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. De verdad que siempre agradecido primeramente de Dios, el cual nos habita cada uno de nosotros porque somos su habitación. Así que queremos dar comienzo y quiero presentar hoy a una persona muy especial que viene a visitarnos desde México. Sí, es nuestra amada pastora. Por favor, preséntese. Sí, yo me llamo María Gloria Ábalos Loredo y yo vengo de México, mi país, pero del estado de Tamaulipas, y tengo una iglesia en un municipio pequeño que se llama Aldama, Tamaulipas. Bueno, hoy va a estar interesante el programa porque vamos a estar indagando cómo está o cómo se maneja o cómo está siendo el espíritu en México. Sabemos que México, pues, ahorita no es que tenga muy buenas noticias en todo, ¿no? Pero el espíritu obra donde hay mucha maldad, sobreabunda el pecado. Amén. Y eso es el trabajo del espíritu en todos nosotros. Cuando ingresa a nosotros, comienza a extirpar, yo refiero a veces a interiorizar la palabra. Como Cristo ya está en nosotros, entonces interiorizo la palabra. Por ejemplo, Jesús entra al templo. En este tiempo el templo era de materia muerta, de piedras de río, ¿sí? Y una piedra sobre otra, y entra a ese templo y comienza a hacer un azote de cuerdas. Y ese azote de cuerdas comenzó a latigar a los mercaderes, ¿sí? A los que vendían y compraban y cambiaban. Entonces, ¿qué sucede? Ahora en el nuevo pacto, en el pacto que se activa con la firma de la sangre que se derrama, y ese espíritu vivo de esa sangre lo activa, podemos entender algo interiorizado, ¿sí? El espíritu que es Jesús entra en nosotros y con un azote de cuerdas bucales la palabra comienza a sacar los cambistas, lo que habíamos cambiado la verdad por la mentira, los que comerciábamos con la palabra, y comienza a hacer ese trato dentro de nosotros para poder decir: mi casa ahora será llamada casa de oración y no guarida de ladrones. Amén. Sí, definitivamente esto es algo maravilloso, es una gran bendición poder tener el Espíritu Santo que sea el que nos guía. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12:2 dice: no nos amoldemos al mundo actual, sino por el contrario, seamos transformados, ¿verdad? Sí. Y podremos conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Así que ese azote del látigo en el interior que viene a reventar por nuestra boca la palabra, pues no es algo que venga de nosotros, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese versículo que tocas es muy importante, ¿no? Porque dice que no nos acomodemos al entendimiento de este siglo, de este mundo. Y el entendimiento de este siglo son el sistema político, religioso, económico, las filosofías de la tierra, los títulos de la tierra. Es más, cuando usted se mete más allá, se da cuenta que es la educación. Cuando el apóstol Pablo dice, yo era celoso de las costumbres de mis padres, te das cuenta que él estaba hablando de que él tenía todo por basura desde la edad de niño, porque cuando uno le inyectan las costumbres religiosas, se las inyectan de pequeño. Y vaya que no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Aparte de estudiado y preparado, pues mire, los ascendientes, ¿verdad? Qué importante lo que tocas, porque realmente estaba hablando en la gracia. Primero el perito, el arquitecto de la iglesia del Señor, o sea, donde hay una iglesia del Dios, del Espíritu vivo, él es el perito y el arquitecto. Segundo, él habló cuando practicaba la religión del judaísmo, él habló que él aventajaba a todos, ¿sí? Y era celoso de la tradición de los padres, es más, buscó salvoconductos para perseguir a la iglesia fuera de su jurisdicción, ¿sí? Y poder perseguirla, dice, desolarla, apresarla, golpearla y matarla, porque también había algunos actos que hacía el bien. Que era lo correcto. Yo creí mi mandato. Así es. Pero cuando el Espíritu se le revela en sí, ahí camino a Damasco,
enceguecido, entra las escamas, ¿sí? O sea, 3 días que representó como esa muerte de Saulo y esa resurrección para poder entender, ya no soy yo, ahora Cristo vive por mí. Y esto tan importante, esa renovación que habla Romanos 12 del entendimiento. O sea, el Espíritu Santo, el ADN de Dios, tiene una mente espiritual. Amén. La cual dejamos de tomar nosotros, de comer del mundo, de las filosofías políticas, de los filósofos, es más, algo que hizo Jesús fue no comer del mundo. ¿Sí? Cuando Él nace del vientre de María, nace a una cultura de pecado, porque Él comenzó a mirar cosas y comenzó a ver, mire, lo apedrearon, mire como este es un escriba, habla muy bien y se mete a la casa de a medianoche. Comenzó a ver pecado, ¿sí? Cuando tú tienes conocimiento por vista de ver a alguien pecar, el pecado tiende a reclamarte pecado a ti luego, ¿sí? O sea, wow, tú viste eso, bueno, entonces en algún momento de la vida lo que viste te reclama. Ven, practícalo, come, ven, come de este fruto. Todos lo hacen. Sí, ven, come de este fruto. Entonces, Él no comió de nada del mundo. No comió de nada del mundo porque si no, no hubiese vencido la tentación. ¿Sí? Y la muerte. Entonces, comenzó a decir, no como. ¿Sí? Cosa que nosotros en el engaño de nacer a la misma cultura de pecado que Él nació, comenzamos a comer la ética del mundo, la moral del mundo, la filosofía del mundo, la educación del mundo, y todo es lo contrario. O sea, yo le llamo a eso los sustitutos del reino, porque el hombre, al no oír el Espíritu, porque dice la Escritura que cuando hicieron la primera ciudad, que fue Babilonia, la Torre de Babel, donde nace la Torre de Babel, dice, y salieron de oriente, o sea, salieron de la orientación del Espíritu y entraron errantes, como Dios les había dado la orden a los hijos de Caín, o a la descendencia de Caín, andarán errantes por toda la tierra. Entonces lo primero que hicieron errante fue una ciudad. ¿Sí? Una ciudad. Y ahora, ¿qué hay extendido en toda la tierra? Ciudades. Y todas con Babilonia sentada reinando en ellos. ¿Cómo? Política, económica y religiosa, cultural, filosófica. Así más o menos es lo que el hombre ha sustituido del reino. Pero sabemos que Dios compró el mundo, dice que lo compró. Así es. Porque habla en una parábola y dice que el mundo es el campo y que los que lo cuidaban se durmieron y vino el malo y sembró la cizaña. Así es, por eso el trigo y la cizaña son muy parecidos. Son muy parecidos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque la cizaña se vea muy hermosa porque queda... No tiene fruto. Así es, y se ve más elevada, se ve pues precisamente porque no hay un fruto que la doble, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros identificar. Pero cuando nos habla de eso, nos está hablando también de la persona que a veces tenemos más cercana, en nuestra casa, nuestro vecino, nuestra familia. Claro. Que tenemos que entender que sea el Espíritu Santo el que nos esté hablando y que nosotros, lo más importante no es que el Espíritu nos hable, porque el Espíritu nos habla, o sea, nos guía, sino que lo podamos escuchar y que sigamos la guía. Bueno, como lo hizo el Señor Jesús. Pablo dijo algo, por ejemplo, Jesús dice, yo solo hablo lo que mi Padre habla. Yo no vengo a hablar de mí porque el que habla de sí mismo su propia gloria busca. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Pero él dice, yo oigo al Padre y hablo lo que Él quiere que yo diga, lo que Él habla. Y veo lo que Él hace y lo hago. Y yo me preguntaba, ¿no? Que era que si iba en las noches, como Él se iba en las noches y duraba orando. Entonces Dios le pasaba la película como en una serie de Netflix, mire, ahora en este capítulo vamos a hacer esto. Yo pensaba que era más o menos así. Pero resulta que no, cuando despertamos en el nuevo nacimiento, comenzamos a formar esa mente nueva, porque todas las cosas los hace nuevas, ¿sí? Por eso esta nueva naturaleza no tiene pecado, porque ella ya no recuerda o no tiene conciencia de pecado. Dios en la cruz quitó la conciencia de pecado
nos dio poder contra el pecado, ¿sí? Porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y nos enseña a caminar de la manera que caminó Él. Amén. ¿Sí? Muchos dicen, no, es imposible, es difícil. Es porque no hemos creído como se debe creer. Y es que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Y los ojos de Cristo son con los que yo debo de ver. Los ojos de Cristo. Como Él veía las cosas, así las tengo que ver yo. Porque nosotros tenemos que, la Escritura dice que nosotros hemos sido llamados y elegidos para ser transformados como Él. Esto la Escritura nos está diciendo, sí tenemos un diseño original, porque tenemos un diseño original, pero bueno, nos perdimos, hay que regresar a este diseño original. Antes de haber la caída. Sí, ¿por qué? Porque dice que, dice, serán transformados para ser como Jesús. Eso nos está llevando a que tenemos que buscar, imitar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Porque yo tengo que aprender a hacerlo de la misma manera que Él lo hizo. Porque de repente queremos la unción para sanar, la unción, para las señales. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy imitando. Tenemos nosotros que dedicarle el tiempo a la intimidad con Jesús, leyendo la Escritura para que verdaderamente nos conozca y haya una comunión con Cristo. Bueno, vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa En Evidencia. Bueno, continuamos en este segundo segmento de su programa En Evidencia. ¿Por qué siempre le repito que es suyo? Bueno, porque la palabra le pertenece a usted también, la palabra ya te habita, Cristo está en nosotros, ya la palabra no viene de los aires, sino viene del aire interno que es el Espíritu. Amén. Y nos revela todas las cosas en la mente. Estábamos hablando de esto tan importante que es poder obedecer lo que dice la mente de Cristo. Pablo dijo algo, ¿no? Cuando tú me decías eso en el segmento anterior, pues el verbo que es acción, pues se activa en la mente rapidito. Y venía a mi mente que Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Entonces entendemos que la mente, Cristo es la mentalidad de Dios, ¿sí? O sea, Él también podía ver y oír lo que el Padre le decía interiormente. Y Él inmediatamente ponía por obra en su cuerpo como Jesús. Jesús tenía la mente de Cristo y su cuerpo Jesús obedecía lo que Él hacía acá arriba. Entonces, esa es la estatura que debemos alcanzar para poder llevar la voluntad perfecta. Porque tú hablaste, Romanos 12 dice la voluntad agradable, la voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora, podemos decir, porque la palabra buena no define perfecto, la palabra agradable no define perfecto. La palabra buena viene con que puede estar también la voluntad buena que tiene una contraparte mala, porque lo bueno y lo malo tiene el conocimiento del árbol que comió Adán y Eva. Adán comió de lo bueno y comió de lo malo y murió. ¿Por qué? Por especular en lo bueno y lo malo. Esto está bien, esto está mal. Realmente lo que Eva hizo fue lo que su nombre después vino a significar. Porque Adán, ella sale de oír el Espíritu, la voz del Espíritu, perdió la mente de Cristo, perdió la capacidad de recepcionar todo lo que Dios hablaba con ella y con Adán, y comenzó a evadir. La raíz de Eva es la raíz de la palabra evasión. Ella comenzó a evadir la voz del Espíritu y comenzó a darle la razón y el intelecto a lo que percibía por fuera. Lo que en la humanidad está caminando hoy en día, porque te inyectan todo el proyecto de una vida exitosa a base de las cosas de la tierra que Jesús dijo, no las busquen, búsquenlo arriba. ¿Sí? Así es. Ahora, Jesús entendía plenamente y hacía la voluntad perfecta. En una oración dice, yo hago lo que siempre te agrada, quebrantaba el sábado para hacer lo bueno, ¿sí? Lo quebrantaba, porque lo quebrantaba. Y así enseñó diciendo que se quebrantaba, que era una ley imperfecta. ¿Sí? Vino y hacía lo agradable,
pero él alcanzó la voluntad perfecta. ¿Cuándo la alcanza? Padre, no quiero pasar esta copa, esto, pero que se haga tu voluntad. Pero que se haga tu voluntad. Esa es la voluntad perfecta. Cuando ya no hay, ya hay muerte de la carne y de toda oposición, porque realmente lo que hizo Jesús fue tratar de persuadir a Dios para no pasar ese sufrimiento. Pero ¿qué hizo él? Se negó a lo que le reclamaba, todo lo que había visto de lo bueno y lo malo y lo que había podido especular, porque él pensaba. Es más, Satanás, otra cosa que yo pensaba, cuando entendía todo por afuera, cuando veía a Dios afuera de mí, yo lo buscaba fuera de mí, ¿sí? Pero cuando comencé a traducir la palabra al interior, porque ya Cristo está dentro de nosotros y ella es la palabra y Él es ese depósito que nos pone a hablar estas cosas profundas que para alguien van a ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu no es novato. Habrá alguna persona que de pronto no entiende la primera, pero le queda dando vueltas ahí, el Espíritu le alumbra el entendimiento. Amén. Porque Pablo fue llamado a abrir los ojos, ¿sí? Pero cuando ora dice, Padre, alúmbrale los ojos. O sea, dales el entendimiento, ¿sí? Entonces es ahí, esa es la estatura, ese es el caminar. Yo creo que esa es la guía y la edificación de la iglesia. Por eso dice el libro de Proverbios, en uno de sus versículos, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y para eso nosotros tenemos que conocer la palabra y obedecerla. Porque la obediencia te va a llevar a donde el entendimiento no puede. Así es. Qué cosa tan hermosa. No me tengo que preocupar. ¿Cómo? El cómo va a suceder. Porque solo obedecer. Cuando obedezco, el Espíritu orquesta todo el escenario. Amén. Todo el escenario. Por ejemplo, yo tuve una experiencia hace algunos años. Viajábamos con una organización a nivel nacional por la parte juvenil. Yo era como el pastor juvenil de aquí del estado. Y me quisieron hablar conmigo, ¿no? Y realmente, pues, uno pollito en el evangelio, porque era ¿sí? Y me hacen una pregunta. ¿Usted qué sabe hacer? Y yo le digo, pues, yo sé hacer caso. ¡Wow! A mí me enseñaron a hacer caso. Muy importante esa respuesta. No sirve. Y de verdad que me salió así espontánea. Pero la recuerdo, ¿por qué? Porque habla de eso. Esa palabra obedecer es poder entender lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí en este tiempo? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Que la iglesia renueve el entendimiento y pueda ver dónde está ubicado Él. Porque Él ya no está ubicado en la circuncisión, ni en el antiguo pacto. Él está ubicado en el nuevo pacto, ¿sí? Donde, por ejemplo, escudriñando esta semana descubrí esto, ¿no? Pablo, cada vez que se refiere a un evento antes de la cruz, dice Jesús el Cristo. Y cuando se refiere a la revelación de la gloria de Cristo en el nuevo pacto, dice Cristo Jesús. Y entendí que Él hace el trazo de la palabra cuando se refiere al antiguo pacto y la cosa que hizo Jesús antes de la cruz, y a la cosa que se refiere de Jesús en el nuevo pacto. Y así diferenció. Y yo no había visto eso. ¿Sí? Es cuando viene la revelación. La revelación. Entonces, así significa la iglesia. Así. ¿Sí? Y yo quiero decirte, pastor, algo muy importante, que es uno de mis versículos favoritos, que me tienen que aterrizar día a día en una realidad que debería de ser la correcta y que buscamos que así sea. Lo que dice Filipenses 2:3. Dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y eso me lleva a entender que ni siquiera hay mérito por obedecer. Y eso, wow, yo también cuando vi eso dije, wow, ni siquiera que madrugues, ni que seas puntual, ni que seas responsable, ni que te entregues tus días, que desgastes tus días, que los días que tengas aquí en la tierra, en las cosas de Cristo, no es mérito. ¿Y sabe por qué? Porque no es entender que yo tengo que imitarlo como hombre, porque no voy a alcanzar como Él. Es saber
que su vida vive a través de mí. Amén. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, continuamos, le damos gracias a Dios porque usted ha podido permanecer ahí atento, ¿sí? Esto no tiene palabra de hombre, a ver, estamos aquí siendo instrumentos porque Dios necesita un cuerpo para poder manifestar su palabra, Amén. ¿sí? Pero si estás ahí colocando atención es porque tienes oídos para oír. ¿Y por qué tienes oídos para oír? Porque luego vas a pasar a escucharlo en sí mismo, por la mente de Cristo. Por la sabiduría plena, es fácil. Por eso Él dijo, mi carga es ligera y llevadera y fácil. ¿Sí? Porque realmente es tu diseño desde el principio. Siempre habíamos estado en Él. Cuando dice la Escritura que el misterio más grande de todos los tiempos y de todas las edades, o sea, es que Cristo ya está en nosotros. Realmente vamos a hacer un poquito... para recordar lo que dijo Pablo, dijo, todo lo que yo hacía no lo hacía yo. O sea, él reconoció que era el virus del pecado, que era otra persona en él, que no era la verdadera, que era él, que es nuestro diseño original, que está cimentado en que Jesús es el diseño. El postrer Adán, que sí fue probado en todo y venció. ¿Sí? Venció. Y nos dijo cómo vencer. ¿Cómo? Edificándonos en sí mismo por el Espíritu Santo, la unción de la palabra, sacando todos los sustitutos que el hombre ha hecho para sustituir, por ejemplo, el reino de Dios, no comiendo del mundo en su filosofía, porque él dice, el que se acerca a mí no tendrá más hambre ni sed, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nos acercamos a él, llegamos como hombre de pecado. Entonces, el hambre que tenemos ahí es hambre de pecar y sed de todas las filosofías de la tierra. Pero yo creo, pastor, que es tan importante que nosotros tengamos esa identidad correcta, la identidad de Jesús, que es la que nos corresponde de acuerdo a la Escritura, porque cuando nos dice que seremos transformados para ser como Jesús, también la Escritura nos dice que es nuestro hermano mayor, y si Él es mi hermano mayor, pues tengo los mismos atributos que Él. Por supuesto que no vamos a hablar de la omnipresencia, porque eso no. Pero al tener la mente de Cristo, yo tengo la fe que Cristo, con la que Él caminó. O sea, fácil. Me hiciste recordarle algo importante que se hablaba aquí. Dejo de tener la fe en Jesús y paso a tener la fe de Jesús. Amén. Yo comparto mucho en esto porque muchas personas tienen fe para recibir, pero se necesita esa fe para producir el milagro. Sí, para dar. Pero para eso, yo voy a llegar a eso cuando yo tengo la fe que Jesús tiene. Y para poder tener la fe que Jesús tiene, pues yo tengo que entender que ese es mi diseño original. Por Amén. ejemplo, estuve escudriñando, porque escudriñar es escarbar hasta buscarle las 5 patas al gato. Algún día me regañaron por eso, ¿no? Yo no sé tú por qué le busca las 5 patas al gato, si eso está... No, porque el Espíritu me lleva a lo profundo de Dios. ¿Qué hago? A mí me gusta el verbo Jesús y en eso me la paso. Porque no soy ocioso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué día hablábamos de esto? ¿Qué sería un ocioso para Dios? ¿Y qué sería un ocioso para el mundo? Si yo no cumplo 8 horas de trabajo en el mundo, yo soy un ocioso para el mundo. Pero si yo no ocupo escudriñando la palabra, ¿sí?, renovando el entendimiento a diario para alcanzar la plenitud del conocimiento de Dios y asimismo entenderlo por experiencia propia en la vida que llevo, sería un ocioso para Dios. Y le estaríamos robando el tiempo a Dios. Porque así como la Escritura nos habla en el libro de Malaquías de que le hemos robado a Dios en el diezmo y demás, yo quiero decirle al público, a tu público, al público que nos ve esta tarde, que le robamos algo preciado, que es el tiempo y que ese no se recupera. Ese no se recupera. Por eso la orden del apóstol, a ver, la palabra Pablo, ¿sí? Algo que me ha dejado ver el Espíritu es que Jesús presentó a Pablo. Entre las líneas de la Escritura dice,
y el que haga estas cosas, cuando habló en contra de las cosas de la ley, ¿sí? Diciendo, ya la circuncisión se... Listo. Ya pasó. Ya. Pero vendrá el que enseñará estas cosas y ese será el más pequeñito. El nombre Pablo significa el más pequeñito, porque él dice, y yo como el más pequeño, el abortivo, ¡pum! ¿Sí? Pero también tiene una connotación de que Pablo, padre que hablo, porque él al ser el perito, el arquitecto, no hablaba el hombre. Todo lo que habló fue el diseño que él vio en ese momento, que fue, yo voy a atreverme a decir algo, él dice que no supo si en la carne o en el espíritu, pero que él fue arrebatado al tercer cielo y llegó hablando cosas inefables, o sea, cosas que no entiende el hombre. De pronto hay alguien ahí que no entienda. El espíritu que tiene es el Espíritu Santo, él no es novato, él te va a revelar todo eso. Y es que también las personas que te conocen antes de Cristo y después de Cristo, dicen, oye, te volviste loco, te lavaron el cerebro, o simplemente no le hagas caso, están locos. Sí, esa locura ese es el... Y que todos queremos. Y realmente lo dice la Escritura, ¿no? Dice que para el gentil el Evangelio es locura, ¿sí? Bendita locura. Y los griegos piden señales, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, Jesús le dice a los judíos, yo soy piedra de tropiezo para unos y piedra de edificación para otros. Amén. ¿Sí? ¿Qué sucede? Descubrí algo por el Espíritu que me alegró muchísimo. Por ejemplo, él le dice a Pablo en este encuentro sobrenatural todo lo que vio y aprendió, porque dice, y vas a escribir y vas a decir y vas a enseñar todo lo que viste. O sea, Dios se le mostró directamente. ¿Sí? Le decía yo a algún hermano ayer, le decía, mire, es que no aprenda de Dios directamente porque es muy tapado. ¿Sí? Esa es la ventaja que tuvo Pablo, Dios mismo le enseñó. ¿Sí? Y escribirás y irás y harás todo lo que te he mostrado, ¿sí? Y se encargó de decirle, cuidadito con enseñar y conocerme según la carne. ¿Sí? Por eso él dice, a Dios ya no lo conozco, a Jesús ya no lo conozco, y si en la carne lo conocí, ya no lo conozco así. Entonces, ahí hay algo muy importante, porque Jesús fue glorificado cuando resucitó, antes no. Antes estaba 100% hombre, fue circuncidado, fue entregado al ministerio de la circuncisión, él guardó los símbolos, las señales, los tipos, las figuras y las sombras. Absolutamente todo. ¿Sí? Cumplió con ¿Y todo. sabe qué dijo? Tengan eso por basura porque no me van a conocer según la carne. Conózcame glorificado. Por eso Pablo dice, por mi evangelio. ¿Entiendes? Cualquiera dirá, qué arrogante. ¿Sí o no? ¿Qué hombre arrogante? No, era que el Padre habló. Amén. Por eso dijo, por mi evangelio. Vamos a un corte comercial y ya retornamos, que esto está maravilloso. Todo lo de Dios es maravilloso. Bueno, continuamos aquí en su programa En Evidencias. Recuerde que hoy tenemos una visita muy especial, de verdad que ha sido muy ameno todo lo que hemos podido compartir. Y bueno, me gustaría que, ¿qué te trajo a estas tierras tachirenses? ¿Qué te atrajo? Porque mira, hay algo tremendo, ¿no? Casi siempre se ha oído hace como 15, 20 años de hombres de afuera que el Táchira es especial, que es la tierra donde nace el avivamiento, donde surge como esa nueva oleada del Espíritu en la tierra. Y siempre que nos visita alguien de afuera, pues veo que se siente atraído por algo que tienen estas tierras, ¿sí? Entonces me gustaría pues que nos contara qué el Espíritu quiere hacer a través de ti en nuestra tierra tachirense. Primero les quiero decir que ni siquiera en mis planes estaba venir a Venezuela. Es algo que surgió, que se dio y que me queda la certeza que el Señor me ha traído. El Señor me ha traído y he venido con una expectativa tremenda, a grado de que llevo muchísimo, voy muy alimentada. Primero por todo lo que acontece aquí en su país y de ver el gozo
de las personas, que pareciera que no pasa nada. El Señor, yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres tú que yo hable en esta nación? Que yo vengo de otra nación y vas a una nación, y aunque la palabra dice, pídeme por herencia y te daré las naciones. Entonces, el Señor me decía, háblales de mi llamado, pregunta cómo andan con su llamado. Y ese es el mensaje que yo vine a compartir. Pero yo quiero decir que no vine a dar nada, vine a llevar mucho, porque el Señor habla todos los días y nos habla de una forma tan hermosa que estar en Venezuela no era algo que estaba en mis planes, pero sí en los planes del Señor. Y por eso estamos aquí. Bueno. Y que esperamos regresar con otra visión y a hacer otro tipo de cosas en este país. A ver, tú dices llamado, ¿no? Sí. Y mucho lo has confundido con muchos ministerios. Sí, pero el llamado es uno. Por ejemplo, llamar, para usted llamar a alguien tiene que llamarlo por el nombre. ¿Sí? Así es. Hechos 4:12 dice que el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación es Jesús. Jesús. Entonces, estamos llamados a formar a Jesús a estatura de varón perfecto y hacer esto con otros. Así es. Y eso se llama el ministerio de la reconciliación. Hablando de este ministerio, que es el llamado general de todo el que entra al cuerpo de Cristo, sí, es el llamado general. Es la gran comisión. Es la gran comisión, es así la obra de Mateo Dios. 28, así es. El ministerio de reconciliación dice que es como si Dios rogara a través de nosotros, y realmente es Dios a través de nosotros. No es como, sino es la realidad. Dios ruega a través de nosotros para que se reconcilien con Dios. Pero hay algo muy importante, que es tenebroso para la mente, por ejemplo, legalista o la mente radical. Dice, no tomándoles en cuenta los pecados, ¿sí?, y haciéndolos reconciliar con Dios, que se reconcilien con Dios. En otro lugar dice que Cristo estaba con Dios reconciliando al mundo, no tomando en cuenta los pecados. Ahora, ¿será que nos dice no tomen en cuenta los pecados porque no llamen inmundo lo que yo ya limpié y ya no hay pecado después de la cruz? O sea, pecado legalmente. A ver, Dios no podía habitarnos porque el pecado no dejaba que habitara. Entonces Él vence legalmente a Satanás y a sus demonios y dice que hace un espectáculo con ellos, los destruye, lo dejó en el piso, y cuando lo deja en el piso no lo deja parar, porque dice que es por estrado de sus pies los enemigos. Ahora, ¿será que tenemos las herramientas de vivir como vive Jesús, pero al nacer a la trampa del mundo que nos genera una cultura de pecado, comenzamos a comer y no nos damos cuenta? Cuando desarrollamos una mente natural con un nombre natural, por ejemplo, yo reconozco que soy ciudadano del cielo, y todo el que es hijo de Dios no es ciudadano de la tierra. Y no quiere decir que es que no tenemos un cuerpo físico, quiere decir que tenemos una mente espiritual, ¿sí? No somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Entonces, al decir no somos, es que no debemos comer de lo que el mundo ofrece. Tenemos que estar apartados, porque santo es estar apartado. Un versículo que se tradujo mal en aquellos teólogos dinosaurios de aquel tiempo, y comenzaron a hacer monasterios retirados en la montaña donde se inventaron los buenos whiskies y las máximas orgías. Sí. Entonces, ese apartados del mundo no es vayas a la montaña a encerrarse, es no coma del pecado del mundo porque usted tiene el poder de vivir en santidad. ¿Sí? Porque y algo más grande, pastor, que hemos visto, que no importa lo enlodados que hemos estado y en el fango, de ahí el Señor nos ha restaurado, de ahí el Señor nos ha sacado para lavarnos, como dice el libro de Isaías 1:18. Dice, aunque tus pecados fuesen rojos como la grana,
yo los emblanquezco como la nieve. Qué cosa tan hermosa. Y esta es una palabra poderosa que es con la que yo tengo que ir como una cuerda de amor, tocar la puerta del corazón de la persona, porque yo voy a ir a hacer lo que me corresponde y el Espíritu Santo es el que va a convencer. Para decirle a esa persona, Dios te ama, porque hemos sido llamados. Yo entiendo lo que dice Mateo capítulo 28, que yo tengo que ir a tomar a aquella persona, a buscarla con amor, para que de ese lugar que no es donde Dios lo quiere, que yo lo traiga al lugar donde Dios quiere que se encuentre. Ese es el trabajo, esa es la gran comisión que tenemos cada uno de los que ya conocemos. Así es. Sí, ahora, dice, para traerlos del reino de la oscuridad o de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la luz. La luz. Ahora, escudriñando esta palabra luz, no es una luz, o sea, la Escritura dice, no necesitarás luz de lámpara ni luz natural, porque Cristo alumbrará, Dios y Cristo alumbrará, ¿sí? Ahí. Ahora, si lo traducimos como debemos traducirlo, porque Dios ya no está afuera, Dios está dentro. Amén. Y su palabra está dentro, y todo es referente a que yo ahora paso a ser protagonista de la Escritura, porque ahora yo soy la Escritura, porque vive Cristo en mí, Cristo es la Escritura, ¿sí? Y en Cristo habita la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, entender estas cosas, que no nos inflen la cabeza, sino que nos inflen el corazón para servir, no para que nos sirvan. Amén. ¿Sí? Eso es algo con lo que estamos batallando, porque precisamente no nos amoldemos al mundo. ¿Por qué? Porque hay pastores, hay apóstoles, hay líderes que están arriba, sienten que están arriba, a donde quieres que tú les sirvas. Porque ellos no han entendido, primero, para mí, el que no es competente a servir, no ha sido competente por el Espíritu y ha sido autollamado o se autoproclama. Porque es el orgullo, la vanidad, el ego. Ahora, mira, Jesús dice, salen los discípulos del templo con él, así todos alegres, no, mira el templo que nos hizo Herodes, tiene oro, tiene piedra, mira esa altura, tal. Y Jesús les dice, de eso no va a quedar nada, eso no queda piedra sobre piedra. Ahora, Pedro dice que somos piedras vivas, ¿verdad? Pedro dice que somos piedras vivas, que nuestra cabeza es Cristo, porque cabeza y cuerpo es un solo ser, ¿sí? Por ejemplo, pastora, si yo le toco esta parte del cuerpo, estoy tocando a Gloria, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces digamos esto, si tú tienes la mente de Cristo, ¿sí? Eres la cabeza, esta es la cabeza de Jesús. Y si yo te toco el brazo y tú eres Jesús, ¿a quién estoy tocando? A Jesús, porque cabeza y cuerpo es un mismo ser. Amén. Por eso, si tenemos la mente de Cristo, nuestro cuerpo pasa a ser como el de Jesús, porque Él le obedeció a Cristo en todo, al Padre. Amén. ¿Sí? Así es. Ahora, estas realidades espirituales, es que son realidades, por eso es que Dios pues nos ha apoyado mucho en este programa, de verdad. O sea, yo le doy gracias a Dios, porque Él mantiene esto al aire. Y yo creo que esto alimenta mucho al que es humilde, ¿sí? Al que es humilde, al que permite, porque dice la Escritura, y correrán de un lado para otro, ¿no? Y la gente cree que es correr del centro porque va a llover y esto, no. Correrán en la palabra, en la Escritura, aquí, allá, y entenderán, y verán, y harán. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es un motor, es un espíritu vivificante que viene a resucitar a todos rapidito, porque ya todos están resucitados, ¿sí? Porque si no hay pecado, ya todos somos la nueva naturaleza. La nueva criatura. Ahora, dice que piedra sobre piedra. Entonces, si lo traducimos a nosotros, yo soy una piedra viva, tú eres una piedra viva. Los hermanos que están viendo ahí, que tienen experiencia por medio de la fe y han recibido el Espíritu, son una piedra viva, ¿sí? Los que todavía no, pues, están vivos en Dios, pero necesitan la información para caminar en esa vida viva, ¿sí? Amén. Pero igual son hermanos, Dios los está llamando, los está trayendo, y no crea que está sentado ahí por casualidad.
Entonces, por ejemplo, tú eres una piedra viva y yo soy una piedra viva. Si vemos el diseño babilónico, porque tú me hablas es del diseño de Babilonia, cuando quieren que les sirvan y se jactan y se elevan, se autonombran, se autoproclaman, tienen iglesias grandes, pero Dios no está ahí. Babilonia se encarga de que todas las iglesias del sistema religioso, como se conoce hoy, ¿sí? Voy a hablar algo profundo, ¿puedo? Sí, claro. Bueno, un día le dije al Espíritu, Señor, déjame ver qué es Babilonia. ¿Qué es Babilonia religiosa? Y me llevó al versículo donde dice, el reino viene sin advertencia. Y yo le dije, Señor, pero es que yo quiero ver qué es Babilonia religiosa. Y me hizo entender que yo elevara en mi mente, en un mapa 3D, todos los templos hechos por manos de hombres, que los elevara así. Que los elevara, que me parara en un lugar de la ciudad y pudiera mirar, pero imaginándome en 3D, levantando todos los templos de diferentes denominaciones y religiones al aire. Y me dijo, esa es. Y yo. Y entendí otras cosas que vamos a hablar en el próximo segmento. Bueno, llegamos al último segmento, esperamos aprovecharlo al máximo, como redimir ese tiempo. Realmente son segmentos, cuando el camarógrafo siempre que me colabora muy maravilloso, se extienden a 10 minutos, algo así. Y esto lo aprovecha el Espíritu, ¿no? Ahora, la Escritura dice que el primer mártir de la iglesia murió por sostener esta verdad. Pero hay dos particularidades en ese relato. Dice que estaba lleno del Espíritu, ¿sí? Y él habló y dijo que Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Entonces ahí se diferencia de una vez qué es lo que Dios me mostró, mostrándome en ese diseño terrenal de los templos hechos por mano de hombres. O sea, ahí pasa algo, ¿sí? Segundo, el que pueda oír esto tiene que estar lleno del Espíritu, porque esto es para llenos del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad no la recibieron en ese concilio, en ese momento. Lo mataron, lo apedrearon. Pero él estaba lleno del Espíritu y habló por el Espíritu. Y dijo, Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, ni quiere que hombre lo adore, porque él más bien le da vida a todos los hombres. ¿Sí? Y solo el Espíritu es el que nos da revelación. Es el que nos da revelación. Solo el Espíritu puede hacer que yo pueda entender lo que el Señor quiere que entienda. Así es. Ahora, en esa revelación. Ahora, si llevamos eso a que Herodes le hizo un templo de piedra sobre piedra y lo traemos a este tiempo donde el hombre volvió a construir templos de piedra sobre piedra, de materia muerta, donde Dios no habita, pero si en lo espiritual el hombre se monta encima de una piedra viva, tú eres piedra viva, tienes la misma vida Jesús que yo, pero yo te pisoteo, te controlo, te gobierno, te exijo, sírveme, hazme, ¿sí? Vaya para aquí, vaya para allá, vaya esto, vaya lo otro. Y vengo con esa arrogancia porque Jesús sí lo dijo. Jesús dijo, no crean que esto es como hace el mundo. Los gobernantes del mundo sojuzgan, controlan, manipulan, lastiman, hieren al pueblo. Pero entre ustedes no sea así. Aquí el más grande es el que le va a servir a todos. Y yo he dado ejemplo. Yo estoy aquí como el que les sirvo a ustedes. Entonces, ¿quieres ser grande? Sírvele a todo el cuerpo de Cristo. Esa es la grandeza. Así es. Que no excelente, es una cosa tremenda, maravillosa poderlo entender, y te lastima el corazón ver personas que sirven al Señor de esa manera. Sí, no, eso yo creo que no lo conozco. Porque si tú sirves con prepotencia, con ego. Mire, sí, bueno, qué bien, ¿no? No la vi. Por ejemplo, una vez escribí esto porque a mí me gusta escribir lo que el Espíritu me va dando, me gusta plasmarlo para compartirlo, y el que tenga esa humildad de hacerse como niño y recibirlo, pues a él le va a beneficiar. Dije, si tú tienes ansias, ¿sí?, por la carne, por tu ego, Satanás te va a dar ministerio. Qué tremendo, qué tremendo.
Si quieres figurar, si quieres ser famoso, que te vean todos, que, ¿sí? Además ya estás recibiendo lo que querías. Lo que querías. Esa es tu recompensa. Entonces Satanás te va a dar ministerio. Por eso, lastimosamente, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, ¿sí? Pero veremos el fruto. Amén. Y ahí Dios va a distinguir y pasar la hoz, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Este acto perfecto de la cruz que habla Hebreos dice que nos hizo perfectos una sola vez y para siempre. En Efesios dice que nos hizo competentes, no de la letra, sino del espíritu. Esto es muy profundo porque, mire, dice, el que se acerca a mí ya no tiene más hambre y sed porque viene como hombre caído, ¿sí? Entonces, al venir como hombre caído, su hambre es de pecar y su sed es de la filosofía de la tierra, de toda la teología, hermenéutica, homilética, póngale todo lo que el hombre inventó, todo lo que el hombre inventó para para evadir la voz del Espíritu como Eva. ¿Sí? Así, sencillo. Y dice, ya no tendrá más hambre. Entonces yo le decía al Espíritu, Señor, entonces, ¿por qué a uno luego le da hambre? ¿Pero de qué le da hambre? De la palabra. Y vemos este relato donde Jesús caminaba un día sábado que lo quebrantaba para enseñar a quebrantarlo. ¿Sí? Y dice que los apóstoles tuvieron hambre y agarraron el trigo y lo alzaron y comieron por sí. Si lo traducimos a nosotros, sabemos que el trigo es la palabra y comer la palabra es desmenuzar la escritura en espíritu y en verdad. Y cuando tú traduces esa palabra que ellos tomaron el trigo y lo alzaron, ¿sabe qué traduce? Estatura. Entonces, entre más comas palabra, más creces en sí mismo. ¿Sí? Y de paso, ahí, como dice Isaías 11, dice que el espíritu de conocimiento va de la mano con el espíritu de temor de Dios. Amén. Y como hablamos fuera de cámaras, Dios teme algo. Para poder tener el temor de Dios, el creyente tiene que saber que Dios le tiene miedo a algo. Él le tiene miedo de hacer algo mal, de hacer algo indebido. Y si tú tienes miedo de hacer algo malo, algo indebido, estás practicando el temor de Dios y no te has dado cuenta. Así es. ¿Sí? Así es. No sé Tenemos que tener una manera de leer la Biblia en los tiempos que necesitamos. No podemos decir que hoy no me alcanzó el tiempo, que por el trabajo, que porque tuve que recorrer. Esa es una excusa. ¿Sabes? Porque es necesario que nosotros tengamos la comunión que se necesita para no perder la identidad. Porque definitivamente afuera el mundo te está esperando. Sí. Y te bombardea, incluso agarras tu celular y lo que ves hoy te bombardea porque al rato te sale algo relacionado con lo que viste. Así que podemos tener la escritura en el celular. El algoritmo, ¿no? Sí. El algoritmo del video que veas te muestra como 5 menús después de todo eso. Hagamos eso, pero con la escritura. Sí, con la escritura. Porque en el celular podemos tener la palabra de Dios, podemos descargar la Biblia y que sea eso lo que nosotros estemos buscando. Hay algo, por ejemplo, la escritura se escribió en 3 tiempos: en la creación, la caída y la regeneración. ¿Sí? Pero la sabiduría oculta de Dios está escrita, dijo Pedro, y todos seremos, ¿sí? Todos seremos llevados a la verdad presente, o sea, el eterno presente de Dios. O sea, cuando tú entiendes la sabiduría oculta de la escritura, porque la palabra dice que estos lirios del campo tomarán los nutrientes de la tierra y crecerán con los nutrientes de la tierra. Y si lo llevamos al interior, yo vengo a ser ese lirio del campo que toma los nutrientes de la letra, que es la tierra que erra, porque si leo la letra directamente, literalmente me hace errar, porque eso no es lo que Dios quiere hacer, sino tomo los nutrientes de la sabiduría oculta, porque he corrido de este versículo para allá, y reúno todo, voy tomando ese crecimiento. Amén. Y eso me lleva a entender que si yo formo a Jesucristo en mí, paso a ser convertido en Él en todas las características. Entonces,
dice que Él es el primogénito. La palabra primogénito en el latín es prototocos y traduce prototipo. Entonces, si por ejemplo tenemos un Camaro, un Mustang Camaro, y Jesús fue el primer Mustang Camaro que se hizo, Él fue el primogénito y luego salimos todos nosotros con Él, con el mismo diseño, con la misma computadora, con la misma capacidad. Es más, mira, Jesús dijo, cosas mayores harán, o sea, vamos a correr más que ese Camaro. Sí, y no es jactancia. ¿Por qué? La iglesia tiene que ser sin mancha y sin arrugas. ¿Sí? La iglesia no es esa iglesia que anda por ahí por mi culpa, por mi gran culpa, y aquel que pasa al frente a ese altar físico a arrepentirse cada 8 días. Esa no es la iglesia. Ese es el engaño en el cual nadie ha despertado a la nueva vida que no tiene relación al pecado. Ahora, cosas mayores harán en mi nombre. Pablo sabe que le llamó mayor. ¿Sabe qué dijo él que era mayor, que había logrado más que Jesús? Me azotaron 4 veces más que él. Sí, a Jesús no lo arrastraron, y a él lo arrastraron fuera de la ciudad, lo lapidaron, que la lapidación era esto, ¿no? Salían todos los que lo acusaban con piedras en la mano y no le dejaban de tirar hasta que saliera el chorrito de sangre. Si lo ponemos en un asfalto, la sangre sale rápido, pero eso era de piedra y de tierra. ¿Cuánto demoraría en salir la sangre? Dice que los hermanos fueron y lo atendieron. Mire el atrevimiento, mire el espíritu de violencia que es el Espíritu Santo, o el espíritu de desafío a toda la obra de Satanás. Los hermanos le quitan las piedras, para poderlo encontrar tuvieron que sacar como medio camionado de piedra, imagínense. Lo sacan, lo limpian las heridas, él se recupera la conciencia y dice, voy para adentro otra vez. Y se metió otra vez a la ciudad. Entonces dijo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces ese es el evangelio, el que te hace morir como hombre para que vivas como Dios vive. Así es. Tenemos que morir a la carne, al ego. El ego es el que tienen aquellas personas que tú nombrabas, que no se hacen. Y de lo que tenemos mucho, en todos lados. En todos lados. Los que no se hacen como niños. Los que no se hacen, mire, esto y despedimos. Jesús nació de una virgen. ¿Sí? Así es. Si tú quieres que Jesús nazca en ti, tienes que ser una mente virgen de las filosofías del mundo. Nueva, para que totalmente. Jesús entre ahí. Y eso es hacerse como niño, porque los niños son vírgenes. En blanco, totalmente nuevo. Bendiciones. Dios les bendiga. Un saludo especial a todo el cuerpo de Cristo extendido en todo el estado Táchira, y a donde Dios tenga a bien tener de provecho que estas palabras que Él mismo ha emitido a través de estos instrumentos a cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos, y mi amada hermana, desde México, todo lo que el Espíritu quiera hacer a través de ti sea de éxito. Bendiciones. Amén. Les amamos. Dios les bendice.